Estimados auditores, muy buenos días. Una vez más, bienvenidos a la entrevista del día, este domingo, en la Radio Agricultura. Saludamos también no solo a la región metropolitana, sino que también a todas las emisoras que están en la frecuencia de agricultura, tanto en el norte como en el sur del país. Un abrazo grande a la distancia para ustedes. Hoy nos acompaña una importante entrevista. Natalia Piergentili. Ella es actual presidente del Partido por la Democracia, el PPD, pero además anteriormente fue presidenta de la misma colectividad, a la cual la saludamos. ¿Qué tal, Natalia? Muchas gracias por haber venido a la Radio Agricultura, a este programa, la entrevista del domingo. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Yo quiero ir directo al grano con lo que ha pasado esta semana, Natalia, que ha habido polémicas por una cosa, por otra, polémica en la PDI, polémica con la ministra Vallejo, fiscal nacional, el general director de Carabineros Yáñez. ¿Cómo es que está el ambiente en nuestro país y en nuestra clase política y otras clases también? Yo te diría que hay que hacer una distinción entre lo que pasa entre la clase política y la élite política y lo que pasa a nivel de los ciudadanos. Ya. Porque la élite política está tremendamente polarizada, porque sus discusiones son quién preside el Senado, quién asume tal o cual comisión, que finalmente es relevante a la hora de que se van a discutir proyectos que impactan a la gente. Pero las personas en su casa lo que ven son pugnas sobre temas que parecen poco importantes. Ven, por otro lado, esta decadencia institucional asociada a lo que hemos visto en la PDI, que va a ser formalizado el director de Carabineros, por otras razones. Pero hay tanta información dando vuelta que si tú le preguntaras a cualquier persona cuál es la diferencia entre la formalización del director de la PDI y de Carabineros, no sabría decirlo, No. porque en el ambiente lo que se instala es la fragilidad de las instituciones. Entonces, tienes por una parte una política en una sintonía de relato y tienes por otra parte una ciudadanía que está asustada en el sentido de esta fragilidad institucional, muy expectante de que aquellos que obran mal tengan consecuencias, que es el gran temor de la gente respecto de que siente que hay asimetrías a la hora de la justicia. Entonces estamos en un momento en que, sin perjuicio de que se actuó rápido, que Carabineros fue a hacer el allanamiento a la PDI, etc., es un momento en que igualmente hay desconfianza en las instituciones y eso es grave. Eso es grave. ¿Y a qué lo atribuye usted? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué esta semana como que se nos vino abajo cuando estaba empezando el año después de las vacaciones, enero y febrero? Y pasa todo este alboroto, porque como muy bien dice usted, claro, en la parte de la política, vaya, cómo se ha puesto la cosa, lo que ocurrió en el Senado, en fin. Pero ¿por qué? ¿Cómo evalúa, por ejemplo, tantas polémicas que hubo? No solo por el tema de la PDI, sino que también en el Senado no se, digamos, concretó el acuerdo. Tantas cosas, pues, Natalia. Yo te diría que acá hay una reflexión más profunda que hacer. ¿En qué sentido? Fantástico. La política, o quienes están en la política, son un reflejo de la realidad del país. O sea, en la política y en cualquier organización humana, tú te encuentras con variopinto de personas, desde capaces, incapaces, de buena fe, no, etc. ¿Y dónde está el tema para cuidar aquello? Porque tú no vas a impedir que haya personas que tienen, planteamientos más complejos o personas que son más pillinas, etcétera. Tú lo haces a través de incentivos. Entonces yo creo que por mucho tiempo nosotros jugamos un baile de máscara donde dijimos Chile es distinto, en Chile hay cosas que no pasan, y cuando estallaba un caso en Carabineros de gastos reservados, decíamos un caso puntual. Y dejamos de percibir que ya llevamos el segundo director de Carabineros investigado. No estoy hablando de este actual, estoy hablando de los dos anteriores por los mismos temas. Entonces ya pareciera que no era un caso puntual, es que no se pusieron los incentivos para que
no fuera fácil pasarse de listo. Entonces, ya no era un problema de casos aislados, sino de la necesidad de tomar acciones. Y siempre tomar acciones en la política y en el Estado, que es una entidad grande, pesada, cuesta mucho. ¿Y qué es lo que ocurre finalmente? Que cuando nos estalla la complicación, el fraude, etcétera, corremos y tomamos acciones que a veces son irreflexivas, porque si tuviéramos más tiempo a reflexionar, abordaríamos quizás otros aspectos que siempre parece que vamos quedando al debe. Claro. Por ejemplo, en la gran reforma que se hizo a propósito del financiamiento irregular de la política, que enhorabuena, hoy día tenemos financiamiento público, una rendición de cuentas donde el CERVEL es implacable, etcétera, se nos quedó fuera, por ejemplo, en la agenda de probidad, mirar y poner ciertas cortapisas a la gestión municipal, donde vemos una serie de, digamos, forados hoy día en la probidad y en la administración. Entonces, ¿hay un problema en la política? Sí, pero yo también creo que hay una pseudo crisis moral en la sociedad chilena, en el sentido de que vemos personas que apuntan con el dedo a los políticos, a que el país está cayéndose a pedazos, que son todos corruptos, que son todos ladrones, y yo no pago mi pasaje de la micro. A todos les cuesta pagar el pasaje a la micro. O igual prefiero llamar a un amigo si es que tengo un cupo en la pega que hacer un llamado a concurso. Entonces aquello que no se hace en la vida cotidiana se pide que la política lo haga. Y la política refleja la sociedad que somos. Entonces también yo creo que es importante hacer reflexiones cotidianas respecto de la moralidad propia de nuestra sociedad. Para recuperar lo que era antes, ¿cierto? La política, no sé, las instituciones, en este caso estamos hablando de Carabineros y de la PDI, pero hay que volver a eso, ¿cierto? Se podrá lograr porque, a ver, el tiempo de hoy ha cambiado todo. Yo creo que siempre se pueden mejorar las cosas y es deseable que así sea, Sí se puede, como... sobre todo en los temas institucionales, porque finalmente una de las cosas más valiosas que yo creo que tuvo, por ejemplo, el gobierno del expresidente Lago, más allá de la infraestructura y otras cosas sobre las cuales podemos discutir, fue la profunda convicción y orgullo que sentíamos los ciudadanos porque sentíamos que la institucionalidad funcionaba. Y yo creo que eso es algo que hay que recuperar. Y que hay que recuperar porque las instituciones son las importantes, no quienes, digamos, las encabezan. Y por eso tenemos que resguardar que sean los y las mejores, pero que además las reglas impidan el desviarte de comportamiento y te centren en lo que hay que hacer. Por ejemplo, lo del Senado no tiene vuelta, ¿cierto? O podría darse una voltereta y que se haga lo que se había acordado, digamos. Mira, sobre el tema del Senado, a mí me molesta una sola cosa. A ver. Primero, creo que la UDI de los 2000, esa con la cual se llegaba a acuerdo con el jefe de bancada y uno sabía que al darse la mano, eso que se acordó iba a hacerse realidad. No me imagino que ese partido pensara que 20 años después su palabra quedaba en entredicho. Eso es un problema para las instituciones, para los partidos, para las personas. Cuando yo fallo en mi palabra, dejo de ser creíble y eso cuesta recuperarlo. Entonces, me preocupa la falta de cumplir la palabra. Entiendo que el incentivo para no cumplir la palabra se ve provechoso, que es que se reconfigura una mayoría hoy día en el Senado de centro derecha y de derecha. Pero ¿sabes lo que me preocupa? Que yo creo que en la vida uno le tiene que poner el pecho a las balas. Entonces, si tú estás consciente que estás incumpliendo un acuerdo, que vas a no cumplir tu palabra, al menos ten la valentía de declararlo de esa manera. Pero, Natalia, ¿y cómo lograron cambiar lo que no habían logrado hasta esa fecha, digamos, y que de un día para otro aparecen, usted lo ha dicho, que la votación fue bastante buena para ellos? ¿Cómo lo habrán logrado? Bueno, esto tiene una concepción de hace 2 años atrás. ¿Ya? Hace 2 años atrás
En el Senado estaba RN, la UDI, el PPD, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana y Evópoli. Eso era, digamos, la fauna del Senado. Y se llega a un acuerdo de gobernabilidad donde lamentablemente Renovación Nacional no participó. Todo el resto de los partidos tuvieron la capacidad de ponerse de acuerdo en que el presidente Álvaro Elizalde iba a ser el primer año, después alguien de la UDI, que terminó siendo el senador Coloma, después del PPD y entiendo que después iba a ser Evópoli. Y Renovación Nacional, no sé por qué razón, no participó de estas tratativas. Por lo tanto, quedó excluido del pacto administrativo. Y pasó el tiempo y los equilibrios cambiaron, porque ya no teníamos solo, por ejemplo, senadores de la Democracia Cristiana. Teníamos solo 2 de la Democracia Cristiana y hoy día nace un nuevo partido que es Demócrata, Sí. que tiene otra inclinación en la balanza en el Senado. Entonces, primero, Renovación Nacional no fue parte del primer acuerdo, por lo tanto, no había empeñado su palabra, por decirlo de alguna manera. Segundo, porque se dio cuenta que los equilibrios, que eran casi un virtual empate entre las fuerzas, tenía un desbalance hoy día porque Demócrata estaba disponible a un trabajo y una conversación con la oposición. De modo que numéricamente el equilibrio del Senado cambió y eso fue un tremendo incentivo para finalmente lograr que la UDI no cumpliera su palabra. Y por eso te digo que yo entiendo que si tú ves un espacio de ventaja lo quieras tomar y que digas, bueno, estoy disponible a pagar el costo de ser apuntado con el dedo como un no cumplidor de mi palabra. Pero por eso te digo que a mí lo que me molestó fue que en vez de decir eso, decir, mira, hoy día hay una mayoría que nos permite tener cierto margen que a nosotros nos parece que es lo que aspiramos, queremos hacerle un cariño a nuestros socios, entonces vamos a incumplir el pacto, pero no echarle la culpa al empedrado de que el papelito no llegó, porque la cartita no se firmó, porque la senadora Rincón la miraron feo, porque el PPD se demoró 3 días más en decir cuál iba a ser su candidato, si finalmente el acuerdo era para que el partido estuviera encabezando la testera y era responsabilidad del partido decir tal o cual. Eso no cambiaba. Entonces, por eso te digo, en política se toman decisiones siempre, pero esas decisiones tienen costos. Y cuando uno las toma, tiene que estar disponible a asumir esos costos. Porque esas decisiones o esos acuerdos a lo mejor lo escriben cada uno y lo firman, ¿no? Como para dejarlo como, oye, como un testimonio. Sí, oye, aquí está el acuerdo que firmamos todos. ¿Se hace así o solamente es de palabra? La verdad es que yo entiendo que en el caso de la Cámara se firmó el primero y no tengo la certeza de cómo se hizo en el Senado. Me imagino que es menos probable, porque el Senado es una institución que tenía una trayectoria donde yo te digo, tienes mi palabra y eso bastaba. Hoy día yo me imagino que de aquí para adelante se pedirán firmas. Se pedirán firmas. ¿Ah? Ay. Bueno, pero ahora ya conforme van a asumir nomás que está José García Ruminot en la presidencia. Bueno, claro, es lo que se definió porque ya esto... Sí, no, y porque finalmente hoy día se reconfiguró y se generó una mayoría eventual en el Senado que es de oposición. Sí. Y eso es una realidad. Entonces, claro, uno hace el punto respecto de no nos parece la forma, no nos parece lo que sucedió, pero las mayorías y un voto más hace la diferencia y en este caso eso es lo que tenemos. Ya. Pero sin embargo, podrían llegar a acuerdos aun cuando esté una nueva presidencia en el Senado, ¿cierto? Acuerdos que generalmente se van cumpliendo o se van apareciendo a medida que van dándose las distintas materias. Yo creo que va a haber una tensión. ¿Ya? Pero creo también que el espíritu de estar en el Parlamento es el diálogo y estar abierto a llegar a acuerdos en función de temas relevantes como pensiones, por ejemplo. Poniendo la pelota al piso. ¿Esto va a complejizar la forma en que se genera ese diálogo? Probablemente. O sea, si antes había una confianza basal en el otro bloque, hoy día se va a hacer más perspicaz. Pero de ahí a que no exista diálogo es algo que yo veo como poco probable, toda vez que
es tan imperativa la demanda de los ciudadanos sobre temas que hay que discutir que nadie que está electo para aquello puede restarse un diálogo. Va a tener más complejidades, voy a andar más desconfiado para decirlo de manera coloquial, pero tiene que seguir habiendo diálogo, por supuesto. Tiene que seguir habiendo, ¿no? Porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte con eso. Así es. ¿Mm? Y creo que el diálogo tiene que ser respetuoso de los equilibrios de fuerza, porque otra de las cosas que lamentablemente hay que hacerse cargo es que hoy día el oficialismo es minoría en el Parlamento. Yeah. Y no es minoría porque un día se despertaron digamos, y nos dimos cuenta que los números no daban, sino que porque la ciudadanía, sin perjuicio que eligió al presidente Boric, eligió este variopinto de parlamentarios. Por lo tanto, una de las cosas en la cual no podemos caer, quienes somos oficialistas, es en denostar la representatividad del otro. Porque hoy día es una mayoría, y esto no significa que yo claudique a mis convicciones, pero significa que entienda que tengo que tener mucha más capacidad de encontrar puntos de encuentro con la oposición. Una última pregunta antes de ir a una pausa, Natalia. Así como, claro, muchos asumieron como diputados, y los arrastró el presidente Boric sin duda, ¿ah? ¿Cómo ve usted? Y muy breve, Natalia, no quiero seguir con el tema, pero ¿qué le pareció lo de la ministra secretaria general de gobierno? Yo creo que la ministra Vallejo en su rol de vocera ha tenido un buen desempeño. Y creo que un traspié lo puede tener cualquiera en el sentido que ella finalmente planteó algo que parece obvio. El punto es que lo ayornó de manera que son un poquito imprudente. Pero claramente cuando uno ve que lo que se está investigando es un personaje, un abogado muy respetado de la plaza, con vínculos políticos, empresariales y judiciales, algo puede hacernos presumir a cualquiera que aquí hay algo oscuro o que puede haberlo. Pero creo, claro, que fue a lo mejor un poco imprudente, pero no creo que haya dicho nada que en el foro interno no pensemos todos quienes no conocemos del tema, lo escuchamos en la radio, lo vemos en la televisión, pero claro, cuando uno es ministro de Estado tiene que tener quizás más mesura. Y yo creo que pecó un poquito de eso, pero más allá no creo que haya sido un problema. Bueno, estimados auditores, vamos a agradecer, como siempre, en este primer bloque a Natalia Piergentili, actual vicepresidenta del PPD. Vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos conversando con ella. Espérenos. Agricultura TV. Estimados auditores, ya estamos de vuelta en esta entrevista del domingo. Hoy tenemos, ya se los he contado, les he dicho, está con nosotros Natalia Piergentili. Qué bonito apellido además también. Muchas gracias. Italia. Suena bonito, sí, es como sonoro. Sonoro, es muy bonito, ¿eh? La felicito. Bueno, y vamos a lo nuestro. Desde la oposición, Natalia, criticaron los 2 años del gobierno del presidente Boric. ¿Qué nota le pone usted a los 2 años del gobierno del presidente Boric? Depende cuál es la pauta de evaluación. Yo hago clases, por lo tanto, y mis alumnos me piden la rúbrica, la pauta de evaluación. Lo evalúo contra el programa. Ya. Sería complejo, porque el programa estaba anclado al proceso constitucional, por lo tanto yo ahí diría, la verdad es que ha sido poco. Si lo evalúo en función de las prioridades ciudadanas,
de la agenda que la misma ciudadanía ha puesto, yo diría que está a tono. O sea, un gobierno donde la seguridad no partió siendo una prioridad, pero sí una prioridad de los ciudadanos y lo tomó. Si digo, ¿Pero lo está haciendo bien o le falta todavía? Porque es lo que reclama la gente. yo creo que las leyes no son inmediatas. Esto es como un tratamiento. Ya. Cuando un médico a mí me dice antibiótico, uno sabe como al cuarto día se empieza a sentir bien. Ya. Y las leyes pasa lo mismo. La implementación es algo que se va viendo, digamos, no con la rapidez que el tema exige. Y yo lo entiendo. Entonces, claro, la evaluación de un tema tan complejo como la seguridad es difícil que para la ciudadanía sea inmediato o sea favorable, pero si tú me dices en términos de cómo el gobierno lo ha abordado, yo te diría que si uno lo pone en una pauta de algo que no era parte de tu programa como tema basal, la ciudadanía te lo coloca, te lo pone ahí enfrente y tú lo abordas. Creo que eso es meritorio. Creo que venimos de un momento económico complejo y creo que en ese sentido se está empezando a ver todos los esfuerzos que ha hecho tanto el gobierno como el Banco Central como ente autónomo. Entonces, por eso te digo, depende desde dónde tú hagas la evaluación. Y además, para no evadir ninguna arista, si yo tuviera que evaluar también desde el punto de vista del relato, de cómo yo comunico, de cómo hago un planteamiento político, ahí yo creo que el gobierno ha sido deficitario porque ha tenido muchos vaivenes. Y yo creo que tanto en la vida como en la política tú puedes tener giros. Es deseable que los tengas. El punto es que seas capaz de explicar y socializar el por qué haces ese cambio. ¿Y usted podría comentarnos uno de los vaivenes que se ha dado? Bueno, yo creo que una de las cosas que fue compleja en su minuto fue que cuando se estaba arribando a ciertos mínimos comunes en materia de una mesa de seguridad, se hace lo de los indultos. Por ejemplo, eso como contracara, por decirlo, es complejo. Y esto es lo mismo quienes, nuestras auditoras y auditores que nos están escuchando, cuando uno le dice a un hijo, esto no se hace, pero en el fondo tú no tienes que tomar, pero en cada reunión, en cada cosa, los niños están al lado y los papás están tomando. Claramente lo que uno hace es más pedagógico que lo que uno dice. Entonces, la coherencia es algo que hay que cultivar y cuidar. Y creo que allí no hubo mucha coherencia. Entonces la ciudadanía dijo, ¿pero qué es esto? Estamos por un lado por la agenda de seguridad y por otro lado se plantean estos indultos que son legítimo prerrogativa del presidente, pero que estuvieron mal hechos, que hubo ahí complejidades. Entonces claramente ahí tú tienes estos como contracara que la ciudadanía castiga con la confianza. Pero ¿cree usted que se ha dado, a ver, mucha vuelta el gobierno en estos 2 años? En lo que se anunció antes de, y cuando asumió, y cuando tuvo su primer año, en que relató una serie de cosas que se iban a hacer y que hasta el día de hoy está el tema del CAE, de los estudiantes, Yo creo que hubo entre otros, perdón. Yo creo que esta elección presidencial nos puso en dos miradas bastante antagónicas de lo que es una sociedad. Y partíamos de la base de que la diferenciación en la campaña era para evidenciar esa mirada tremendamente opuesta que había entre un Gabriel Boric y un Kast. Creo también que hubo mucho de ímpetu. Hubo mucho de creer que hay cosas que no se hacían simplemente por desidia y no porque el Estado es una entelequia compleja, que tiene procesos y procedimientos, y también porque se confió mucho o se sustentó gran parte de la reforma o del programa en el resultado del proceso constitucional. Por lo tanto, hubo una inacción de los temas de fondo durante los primeros meses de gobierno que son la luna de miel. O sea, Sí, ahí es donde hay que aprovechar de hacer el rayado de cancha. Entonces creo que el gobierno ha tenido que repriorizar, de acortar la lista de prioridades
y de tomar prioridades de la ciudadanía, como por ejemplo el tema de delincuencia. O sea, perdón, Natalia, en el fondo el presidente, creo que algo dijo, o lo dijo la ministra Tobá, no me acuerdo, pero se dio cuenta de que otra cosa es con guitarra porque se le vino encima, además, un montón de cuestiones que jamás se imaginó también, ¿cierto? ¿O no? Bueno, por cierto, y porque es una frase que es tremendamente decidora en toda esfera humana. O Sí. sea, te lo planteo de la siguiente manera. Yo antes de ser madre tenía un decálogo, no, a mi hijo o hija no va a dormir a tal hora, va a hacer tal cosa. Y la realidad me enfrentó a que hay que adecuarse, a que no todo es tan rígido, a que uno no puede pontificar de ciertas cosas. Bueno, en la política pasa lo mismo. Yo creo que no se hace de mala intención, hay un exceso de vehemencia. Además, esta era una generación que en 10 años conquistó la presidencia del país. Sí. O sea, podemos tener juicio crítico de la gestión, de un montón de cosas, pero ha sido en términos políticos una generación quizás la más exitosa, en términos de que en tan corto tiempo parte del movimiento estudiantil y termina en el Palacio de la Moneda. Entonces, claro, eso te da para llegar con un ímpetu, con una fuerza, con un discurso que cuando lo enfrentaste a la realidad cotidiana de la realidad de la ciudadanía, de los conflictos, de las urgencias, etcétera, bueno, claro, uno aquilata de mejor manera lo que es el poder. Ahora, lo podría estar, es una pregunta mía en lo personal como periodista, sí, ¿verdad? Uno podría creer que, o uno, hay muchos que sienten que el que le está haciendo más daño es el Partido Frente Amplio. ¿Es así o no es así? ¿Cómo lo ve usted? Yo no sé si daño, yo creo que cada día se evidencia más que que la lealtad de los partidos hacia el gobierno no es ciega, no es completa, sobre todo cuando los incentivos están, porque ahora hay elecciones municipales. ¿A qué voy con esto? Sí, Y porque además el rol es distinto. Te lo planteo de la siguiente manera. Yo desde la universidad soy militante del Partido por la Democracia, que ha tenido siempre una agenda más bien verde, más bien feminista, etcétera. En el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, yo fui subsecretaria de Economía, un cargo intermedio, no era ministra ni mucho menos, pero yo entendía que ese rol me hacía, en el fondo, representar los intereses del partido, la ideología, digamos, en el aspecto económico, pero que yo era funcionaria del gobierno de Chile. Y yo creo que pasa hoy día lo mismo. El presidente Boric es el presidente de todos los chilenos. así es. Y él lo ha entendido así. Por lo mismo es que la agenda de seguridad, por lo mismo es otros ámbitos de la agenda pública que él ha tomado. Pero el nicho de los partidos más reducido, el Frente Amplio, lo más probable es que siga tratando de fidelizar a ese porcentaje, a ese famoso 30% que lo sigue, que lo vota, que lo admira, etc. Entonces ahí se va a producir siempre un roce, porque hay cosas que para tu nicho ideológico y político pueden ser complejas de evaluar, pero para alguien que está mirando todo el paño son cosas evidentes, que es como lo que pasa en la agenda de seguridad. En la agenda de seguridad, básicamente, los partidos del socialismo democrático, más la oposición, votan a favor de los proyectos del gobierno. No así el Frente Amplio o el PC. Por eso, a lo mejor, ¿no será que ellos, yo no digo la directiva, pero también ellos tienen que pensar en la gente que lo fue, que se fue metiendo al Frente Amplio, perdonando la expresión? Ahora, ¿será que a lo mejor ellos se han quedado en lo que cuando se creó, que vino lo que le llaman algunos el estallido, otros que le llaman el octubrismo, en fin? ¿Será que algunos todavía han quedado con esa idea nomás y no se dan cuenta, como bien dice usted, que el presidente ya es de todos los chilenos? Entonces no puede hacer lo mismo exactamente igual como se decía antes de la elección. Yo creo que a todos los presidentes les pasa un poco lo mismo. Sin duda. O sea, recordemos la propia derecha con el presidente Piñera. Fue muy dura. Tremendo. ¿Sabes qué? Yo creo que también tiene que ver con la falta de proyectos. Porque en los años
con todas las sombras, con todas las sombras que tuvo, en los años de gobierno de la Concertación, la ciudadanía más o menos intuía cuál era el proyecto político de la Concertación. Y lo que había que decidir era quién lo encabezaba, poniéndole sus énfasis, Sí, etcétera. En cambio ahora es más importante la figura. Vemos quién está rankeando y sobre eso vamos, nos acolchamos todos, o sea, en el caso de la derecha a Conebel y Matei, en el caso del gobierno hoy día, bueno, hay más variedad porque somos dos, digamos, una alianza de gobierno, pero como dos bloques. Pero entonces, ¿cuándo está la discusión de sueño de país? Porque de las últimas elecciones a esta parte, para yo decir lo que yo soy, en el caso de mi sector, sí. mi discurso es: la derecha es mala, estoy haciendo una caricatura, por supuesto, quiere esto para el país, etcétera, y nunca se plantea cuál, desde la perspectiva, ya sea hoy día gobierno o oposición, es tu propuesta de país. ¿Qué quieres construir? Entonces terminamos acolchados ante figuras relevantes, interesantes, etcétera, pero que más bien son personas a las cuales la ciudadanía elige porque le pone o siente que tiene una serie de atributos, pero finalmente por eso es que existía el bacheletismo, el piñerismo, porque en el fondo no era votar a la centro derecha porque la centro derecha plantea esta idea de sociedad, era Piñera. Entonces eso genera asimetría entre el rol del presidente o presidenta, el rol de los partidos, el rol de los parlamentarios, y creo que no sé cómo eso se retrotrae a los tiempos en que había proyectos, pero creo que es necesario. Es necesario, ¿no? Sí, porque por un lado el gobierno tiene que hacer su pega, ¿cierto? Y la ciudadanía y la actividad política también, y todo es para bien del país. Si nos seguimos atrasando, en fin, con discusiones y cosas, imagínense a lo que podemos llegar, ¿o no? Así es, y yo creo que, por ejemplo, si yo a mi papá, que tiene 80 años, le preguntara: papá, si yo te digo empresario y trabajador, y te pregunto, ¿dónde está la derecha y dónde está la izquierda? Mi papá me diría: en la empresa está la derecha, en el trabajador está la izquierda. Ok. Si yo te dijera matrimonio igualitario versus matrimonio solo entre heterosexuales, mi papá sabría decir dónde está la derecha, dónde está la izquierda. Pero los problemas que enfrentamos hoy día como sociedad no tienen respuesta binaria, no son tan evidentes. ¿Cuál es el planteamiento de la izquierda? De la izquierda en la que yo me siento parte, una izquierda reformista, moderna, etcétera, socialdemócrata. ¿Cuál es la respuesta de esa izquierda, por ejemplo, frente a la crisis de natalidad que vivimos? ¿Cuál es la respuesta de esa izquierda frente al envejecimiento de la sociedad? ¿Cuál es el planteamiento de la izquierda respecto a la inteligencia artificial? No la hemos construido. Tampoco sé cuál es la propuesta de la derecha frente a esos temas, y lo más probable es que tengamos pocas diferencias o que las diferencias que tengamos sean matices, porque la sociedad que se construyó hasta el 90, que es cuando se cae el muro de Berlín, era muy fácil entender dónde estaba la derecha y dónde estaba la izquierda. Y en Chile, ese clivaje versó mucho sobre la dictadura versus la democracia. Pero hoy día la derecha que conocemos está bastante lejos de dividir el mundo entre aquellos que apoyaron la dictadura y la democracia. Entonces, seguimos haciendo política y vociferando de esta derecha empresaria, esto, no sé qué, cuando eso ya parece caricatura, cuando el mundo no se puede explicar en blanco y negro, y cuando en el fondo, urgencias sociales requieren más bien acordar los matices que estas miradas antagónicas que ya en la práctica no existen. No existe nada. Hay que ya olvidar eso. Y ser un país mejor. Sin duda, o sea, por ejemplo, yo te lo vuelvo a plantear así. A mí no me cabe ninguna duda que el Partido Republicano
tiene como principio el terminar la pobreza en Chile. Y yo puedo decir, mi partido, el Partido por la Democracia, también tiene como derrotero eliminar la pobreza. ¿Dónde van a estar las diferencias? En el rol del Estado, si hay que o no intervenir en términos de un mercado imperfecto, de cómo se generan o no subsidios para la capacitación, cómo se generan incentivos o al trabajador o a la empresa, etcétera. Ahí van a estar las discusiones. Pero negar que la derecha hoy día en Chile tiene una agenda social es negar una realidad. Hoy día la agenda social no es patrimonio de un sector político. La agenda social es parte del abanico de toda la esfera política en Chile y hay que aprender a tener, digamos, generosidad en la discusión respecto de aquello. Vaya, qué importante lo que nos acaba de decir al final de este segundo bloque. Estimados auditores, estamos con Natalia Piergentili. Ella es actual vicepresidenta del PPD, el Partido por la Democracia, pero también fue presidenta de la colectividad, a quien le agradecemos que nos esté acompañando en la entrevista del domingo. Ya volvemos, espérenos. Agricultura TV. Una vez más de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista del domingo con Natalia Piergentili. Ella es, reiteramos, para quienes están recién acercando a nuestro programa, actual presidenta del Partido por la Democracia, pero expresidenta de la colectividad, un partido muy importante también que se creó hace cuántos años ya. Fue 1987. 87, claro. Presidente Lago ahí. ¿Ah? Así es, el fundador del Partido por la Democracia. El fundador del partido. ¿Ah? ¿Cómo está el presidente? El presidente está bien. Tuvo esta, digamos, esta actividad pública donde en el fondo planteó su retiro, sí, pero retiro de lo público, de seminario, todas esas cosas, porque ya, bueno, tiene 86 años, sí. Está completamente lúcido intelectualmente, físicamente tuvo una caída el año pasado, entonces se recuperó más lento, pero claramente también entendiendo que un expresidente también tiene la posibilidad de decir: hasta aquí soy un actor de primera línea, claro, sin perjuicio que él va a ser un hombre opinante hasta sus últimos días. Por supuesto. ¿Ah? Bueno, muy agradable. Yo también lo he entrevistado acá en la radio, como presidente incluso. 2 veces vino. ¿No lo retó? No. No, muy simpático, bien agradable. ¿Ah? Bueno, Natalia, polémica ha generado un folleto de educación sexual que recibieron estudiantes de un 5º año básico. Esto fue en Arica. La actividad ocurrió en un colegio y el denunciante contó que notó a su hijo, o la denunciante, la mamá, diferente al día en que recibió la charla. Dado que es un tema bastante delicado, lo estoy leyendo. Vamos de camino al auto, dijo la mamá, y me cuenta el hijo que tuvieron una charla de sexualidad. Me dice: no quiero hablar del tema porque es algo feo, algo de adultos, dijo ella. Así dijo que su hijo le comentó que fueron personas que no son del colegio y nos mostraron 2 maquetas. Que aquí viene también algo delicado: una vagina abierta que parecía trasero y un pene gigante. ¿Qué le parece esto que ha ocurrido en Arica y que podría ir multiplicándose quizás en varias otras regiones del país? Lo primero es decirte que
Yo enfrento esta conversación no desde la perspectiva que como yo soy una mujer de izquierda, soy pro todo este tipo de cosas y los otros son unos conservadores, etcétera. Esta conversación la abordo desde mi calidad de mamá de una niña que va en cuarto básico. Mire, Y te diría que uno, cuan más, cuan menos capacidad de interactuar con los hijos, necesita herramientas para enfrentar ciertos temas con ellos. Y ojalá el colegio sea un coayudante de eso, o sea, ojalá el día de mañana las profesoras o los manuales de convivencia nos ayudaran a los padres a decir, mira, en primer año es importante tratar la privacidad del cuerpo, por ejemplo. ya. En segundo, tal cosa. En tercero, yo siento que eso no existe. Entonces los padres hacen un esfuerzo por su lado, no existe, al menos yo no sé de que eso se haga, digamos. Entonces los padres, con las herramientas que tenemos, según la edad que van teniendo los niños y las preguntas que hacen, vamos respondiendo como podemos, y el colegio de repente cae con toda esta información, un poco de manera abrupta a mi juicio, eh, y, y creo que no es lo adecuado hacerlo así. Yo creo que la vinculación familia-colegio, tenemos que ser sinérgicos respecto a la información que le damos a nuestros hijos y por supuesto que según las etapas que ellos vayan cumpliendo, etapas en el fondo de desarrollo cognitivo y emocional, les vamos dando mayor información. Entonces la verdad es que como suena el relato, si le hubiera pasado a mi hija, insisto que va en cuarto básico, quizás también ella habría tenido la misma reacción que este niño, que fue chocante, etcétera, porque finalmente quizás, yo no soy psicóloga, pero hay que saber a qué edad están preparados para la explicación gráfica de la sexualidad. Claro. Entonces, por eso te digo que ojalá se trabaje más que en los manuales de sexualidad propiamente tal, que donde te explican como lo explícito, vayamos trabajando antes, desde la etapa preescolar, y poder tener, a propósito de que nos ayuden expertos, psicólogos, sexólogos, cuál es la información que según edad se le entrega a los niños y de qué manera. Ya. Ahora, ya que estamos con el tema de la educación también entre medio de todo esto, ¿cómo ve que se ha iniciado el año? Porque ha habido quejas por todos lados, de que se han demorado en los colegios para algunos niños. Yo creo que ha sido muy difícil, que el hecho de que tengamos 3.000 alumnos sin matrícula es grave, Grave. porque el Estado está vulnerando derechos, finalmente. Y eso es muy complejo. No tengo ni la capacidad argumentativa para decir esto se previó en tal fecha. No conozco tanto los detalles, pero te diría que esto requiere de soluciones urgentes que no pasan por hacer un programa no sé qué, porque está corriendo el tiempo y ya vamos a estar en abril y los niños habrán llevado, niños y niñas, un mes sin clase. Creo, por otra parte, que la política de los servicios locales de educación es correcta. Creo que ha habido errores en la forma de implementarlo, pero creo que el haber sacado a los municipios de la ecuación es bueno. ¿Por qué? Porque algunos me dirán, oye, pero los colegios en tal comuna son, pero súper buenos. Claro, porque hay un alcalde, una alcaldesa que lo ha puesto como prioridad, o porque tiene recursos para ponerle aparte de la subvención y tiene aulas de lujo, etcétera. Pero hay otros alcaldes que no lo tienen como prioridad, o hay otros municipios que no tienen recursos para poner un upgrade sobre la subvención, y eso genera que tengamos, según la comuna, el estándar educacional. Y lamentablemente hay un estudio que el otro día yo compartía con mis alumnos, que mi padre, que estudió en el Liceo Gabriela Mistral de Independencia, recibió mejor educación en términos de calidad de la que yo hubiera recibido en ese mismo liceo cuando se municipalizó la educación y el estándar ya no dependía de un estándar que el Estado daba para todas las escuelas públicas, sino dependía de la subvención y de la visión que tuviera el alcalde o alcaldesa respecto al tema. Entonces vamos a dejar un bien tan preciado para la sociedad de manos solo de la buena voluntad de los municipios, que además tienen enormes dificultades económicas y además enormes demandas ciudadanas. Entonces por eso creo que la desmunicipalización de la educación es una buena política.
pero si no se implementa bien, va a generar lo que está generando hoy día, que es una discusión sobre la política. Y yo diría, no discutamos sobre la política, discutamos cómo la implementamos mejor o por qué la implementamos mal, pero no sobre la base de por qué se planteó esa reforma, que es para que, si tú te das cuenta, todas las generaciones, a ti no te cabía ninguna duda, o a tu padre que tú ibas a estar mejor que él, y a ti que tus hijos van a estar mejor que tú. En la educación es el único bien público donde Chile retrocedió y nuestros padres estuvieron mejor que nosotros en términos de calidad. Entonces, por eso digo, cuando miremos estos temas que son tan complejos, tratemos de mirarlos con altura de mira y con responsabilidad. Creo que hoy día hay que hacerse cargo de los 3.000 niños sin matrícula, hay que revisar la implementación de los servicios locales de educación y hay que tratar de avanzar rápido a tener estándares de infraestructura. Obvio, tener un baño como la gente es un mínimo. Y sortear eso rápido para que nos metamos en los temas de calidad. Estamos hablando con estimados auditores Natalia Pergentili y también estamos a través no solo de la Radio Agricultura 92.1 FM, sino que también por Agricultura TV en nuestro canal YouTube. Natalia, hay otro tema que me gustaría tratar porque, bueno, ¿te has ido a Venezuela, no? Nunca. ¿Nunca? Vaya, yo he ido 2 veces, a 2 elecciones, para transmitir y todo. Y ahí lo voy a contar después. ¿Qué le parece a usted lo que está ocurriendo con Venezuela? ¿Cree que Venezuela vive hoy una dictadura? ¿Qué forma de gobierno cree que es si no es una dictadura? Voy a decir algo que a lo mejor es de lo que a las personas no les gusta escuchar. ¿En qué sentido? Cuando uno va a hacer un arreglo en su casa, es porque quiere pintarle, echarle una manito de gato. Y cuando viene el maestro y le dice, oiga, ¿sabe qué? Pero antes de pintarla, hay que arreglar el cimiento porque se le está desarmando no sé qué cosa. Y uno se abruma y dice, pucha, tengo que gastar plata en algo que es importante, que en el fondo le da habitabilidad a mi vivienda, pero chuta, no es lo que yo quería, pues si yo quiero que se vea más bonita, entonces como un gasto que uno le da rabia hacer. Bueno, en Venezuela, la historia de Venezuela es como un poco eso. Porque en Chile hablamos, no, los políticos, y claro, y claramente tampoco hay mucho, contribuyen harto los políticos a esta baja de rating, digamos. Pero no nos olvidemos que Chávez llegó cuando los partidos tradicionales empezaron a guatear, para decirlo en buen chileno, y llegó este salvador de la patria. Este que iba a terminar con los corruptos, con no sé qué, un populista, que acá en Chile tenemos asomos de ese tipo de personalidades. Entonces, es importante volver a eso. Por eso digo que es lo que como que no quiere escuchar la gente, como, ya, sí, en realidad. Porque yo sé que la política tiene mal rating hoy día, pero si nosotros seguimos denostando la política, el peligro no es esta caricatura de, bueno, los privilegios de los no sé cuántos las van a perder, es que tengamos y que terminemos en regímenes como Nicolás Maduro. Yeah. Entonces, y lamentablemente, yo veo que lo que partió como un gobierno populista, que fue Hugo Chávez, que además le tocó un buen precio al petróleo, que la gente al principio estaba muy contenta de que hubiese alguien que implementara o que, digamos, el boom petrolero que hacía a Venezuela un país rico se viera expresado en políticas públicas, políticas de vivienda, etc. Pero cuando eso empieza a tener fragilidad democrática, ya tenemos atisbos de que algo no anda bien. A mí no me cabe ninguna duda, por ejemplo, que Bukele llegó democráticamente a la presidencia de El Salvador. Tendré cuestionamientos o no de cómo hace las cosas, pero ahora ya reformó la Constitución para ir otra vez. O sea, cuando ya empezamos a saltarnos un poco las reglas, yo creo que hay que poner las alertas. Y bueno, claramente hoy día Venezuela es una dictadura. Es una dictadura porque no hay elecciones libres, porque las instituciones no funcionan respecto de dar garantías, porque no hay un Estado de Derecho, etcétera. Por lo tanto, quien quiera desconocer eso, yo no sé qué entiende por democracia. Y lamentablemente, prueba de no solo una dictadura, sino además de las consecuencias de un mal manejo económico de un gobierno corrupto, es el éxodo de
los ciudadanos venezolanos. Venezuela era una perla en el contexto americano. Muchos de nuestros compatriotas vivieron su exilio allá, y un exilio en un país moderno, en un país que generaba mucha intelectualidad, academia de primer nivel, etc. Da pena ver en lo que se ha convertido Venezuela. Venezuela nunca fue un país precario, No. ni intelectualmente, ni políticamente, ni en materia de infraestructura. Entonces, claramente, quien no quiera ver aquello, de verdad no entiende lo que universalmente todos entendemos como democracia. Natalia, y si volvemos a Chile, le escuché decir que aquí en Chile hay algunos que también quisieran hacer algo así como Maduro, o algo así dijo recién, ¿no? No, dije que a los atisbos populistas en Chile ya Sí. teníamos casos. ¿Ya? O sea, ¿Cómo cuáles, por ejemplo? tal como yo te decía que hoy día los dilemas públicos no se pueden solo explicar desde no, yo soy de derecha y la gente va a entender lo que yo propongo. No, Ya. claramente. Pero uno tiene que plantear un camino para abordar los dilemas públicos, los dolores de la ciudadanía. Y tú escuchas a gente como Franco Parisi, por ejemplo, de yo no vengo de la política, ¿ya? Y yo estoy de acuerdo con lo que quiere la gente, ¿ya? La gente quiere seguir teniendo retiros. ¿Es eso responsable para el país? Yo creo que no. Entonces, eso de la gente lo que quiere y yo los interpreto porque yo soy uno de ustedes. O sea, toda esa charlatanería son los populismos, que parten diciendo, ven, los políticos son... O sea, la clase política en Chile tiene mucho que mea culpas que hacer, sí. Tiene que mejorar el sistema político de modo que tengamos incentivo al trabajo en equipo, a menos mezquindad, a centrarse en otras cosas, sí. Pero son instituciones que hoy día están bajo la mirada pública, el escrutinio público y el escrutinio administrativo. O sea, un partido político hoy día tiene que rendir cuenta al servicio electoral, al servicio de impuesto interno. O sea, tiene que ser pro lo administrativo y tiene que rendir cuentas a la ciudadanía. Y aparecen estos cantos de sirena, como te decía, de charlatanería, a mi juicio, y lo digo sin ser peyorativa, a dar respuestas mágicas a problemas difíciles. Eso siempre debiese causar un poco de intriga. Entonces creo que, claro, seguramente hay populismo de derecha e izquierda. Por lo tanto, pero te diría que aquellos que van a resolver los problemas porque escuchan a la gente, nos llevan a regímenes de dudosa capacidad de gobernabilidad. Estimados auditores, vamos a agradecer a Natalia Piergentili, actual vicepresidenta del PPD, el Partido por la Democracia, y expresidenta de la colectividad. Le hemos quitado un tiempo, pero ha estado en la entrevista, ¿cierto?, del domingo en la Radio Agricultura. Natalia, le agradezco mucho. Ha sido además muy interesante todo lo que he dicho. Muchas gracias. Muchas gracias. Y saludo a todos los auditores, que almuercen en familia, que pasen un lindo domingo. Fantástico. Amigos y amigas, nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, en la entrevista del domingo. Gracias.